Clemencia vendió su última vaca para salvar a un niño yaqui moribundo, ignorando que era hijo del más temido líder de la región. Al amanecer, 100 guerreros silenciosos rodearon su casa, no para buscar venganza, sino para entregarle algo que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol se desplomaba sobre las áridas colinas de San Jerónimo como una moneda de cobre ardiente. Sus últimos rayos pintaban de naranja y carmesí las paredes encaladas de las casas de adobe, mientras las sombras se alargaban perezosamente por las calles polvorientas. Era la primavera de 1878, y el pequeño pueblo en la frontera norte de Sonora parecía contener el aliento, suspendido entre la tranquilidad del atardecer y el miedo que acechaba más allá de sus límites. Doña Clemencia Suárez se detuvo frente a su modesta casa para contemplar el horizonte. A sus 42 años, las arrugas comenzaban a marcar su rostro como finos surcos en tierra seca, pero sus ojos negros conservaban una fiereza que ni la tragedia había logrado apagar. El rebozo azul que le cubría los hombros ondeaba suavemente con la brisa, como una bandera gastada que se negaba a rendirse. «¡Ven, Lucero!», llamó con voz firme a la única vaca que le quedaba, un animal de pelaje claro con manchas café que pastaba cerca del pequeño corral junto a su casa. La vaca levantó la cabeza, movió la cola perezosamente y se acercó con pasos lentos. Clemencia extendió una mano callosa y acarició el hocico del animal con ternura. Era lo último que quedaba del pequeño rancho que alguna vez compartió con Emiliano, su esposo, antes de que los asaltantes de caminos lo dejaran tendido sobre la tierra roja hacía casi 2 años, durante un viaje a Hermosillo para vender sus mercancías. «Solo quedamos tú y yo, vieja amiga», murmuró mientras la guiaba hacia el establo improvisado. «Tu leche es lo único que me mantiene a flote». Desde la muerte de Emiliano, Clemencia sobrevivía vendiendo quesos y leche en el mercado del pueblo. No era mucho, apenas lo suficiente para seguir adelante, pero mantenía la dignidad intacta. Los vecinos la respetaban, aunque sus miradas de lástima pesaban tanto como piedras de molino. Al entrar en su casa, encendió un pequeño quinqué. La luz amarillenta reveló un espacio austero pero limpio, una mesa de madera, 2 sillas, una cama sencilla y, en la pared, un pequeño altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe, flanqueada por la fotografía sepia de Emiliano y un ramo de flores silvestres secas. Se sentó en una silla y dejó escapar un suspiro cansado. Por la ventana abierta llegaban fragmentos de conversaciones del exterior. Voces tensas, palabras afiladas como navajas. Otro ataque en el rancho de los Mendoza. Dicen que los yaquis están cada vez más cerca. El coronel Rivera ha pedido refuerzos desde Hermosillo. Clemencia cerró los ojos. La tensión entre los colonos mexicanos y los indígenas yaquis había crecido como una tormenta durante los últimos meses. El gobierno enviaba más soldados. Los yaquis defendían sus tierras. La sangre corría por ambas partes y en medio quedaban pueblos como San Jerónimo, suspendidos en un miedo constante. Al amanecer siguiente, mientras ordeñaba a Lucero en el pequeño corral, escuchó el trote de caballos y voces alteradas. Dejó el balde a medio llenar y se asomó a la calle. Un grupo de jinetes pasaba a toda prisa, encabezados por el alcalde don Sebastián Valverde, un hombre corpulento de bigote espeso y carácter más duro aún. Junto a él cabalgaba el teniente Rodrigo Calderón, recién llegado con una pequeña guarnición para proteger el pueblo. «Los malditos salvajes atacaron la diligencia de Álamos»,
gritaba un hombre mientras pasaba frente a su casa. «Mataron al conductor y robaron todo». Clemencia sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por miedo, sino por la certeza de que la respuesta sería más violencia. Había visto el ciclo repetirse desde que era niña. Ataques, represalias, más ataques, un círculo de sangre que parecía no tener fin. Terminó de ordeñar en silencio y preparó sus quesos frescos. El mercado estaría agitado hoy, lleno de rumores y miedos. Mientras caminaba por la calle principal con su canasta, notó que los ojos la seguían con más intensidad que de costumbre. «Buenos días, doña Clemencia», la saludó padre Ignacio, un hombre joven y delgado, de ojos amables detrás de unos anteojos redondos. «Días difíciles se avecinan, como siempre, padre», respondió ella con una sonrisa cansada. «Sobreviviremos, como siempre lo hemos hecho». «Su fortaleza es admirable», dijo él, y había algo en su mirada, una preocupación que iba más allá de las cortesías habituales. «Pero tenga cuidado, hay quienes ven enemigos en todas partes». Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, el sacerdote se despidió con un gesto y continuó su camino. Clemencia lo observó alejarse, sintiendo que algo importante había quedado sin decir. En el mercado, los puestos se habían reducido a la mitad. Muchas familias habían decidido quedarse en casa, temerosas de los rumores. Clemencia instaló su pequeño puesto junto a doña Mercedes, una anciana que vendía hierbas medicinales y era conocida por tener el oído del pueblo, como ella misma decía. «Dicen que el teniente Calderón quiere organizar una expedición punitiva», susurró Mercedes mientras acomodaba manojos de hierbabuena. «Para dar un escarmiento a los yaquis». «Más sangre no traerá paz», respondió Clemencia, acomodando sus quesos sobre un paño limpio. «Cuidado con lo que dices, mujer». Mercedes miró alrededor con nerviosismo. «Estos días, cualquiera que no grite por venganza es sospechoso». Clemencia asintió en silencio, pero en su interior sentía crecer una inquietud. Había vivido lo suficiente para saber que el odio solo engendra más odio. Emiliano siempre decía que la verdadera fuerza está en tender la mano, no en empuñar el arma. Palabras que le costaron más de una discusión en la cantina y quizás, pensaba ella a veces en sus noches más oscuras, también le habían costado la vida. Mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando sin piedad las calles polvorientas de San Jerónimo, Clemencia no podía imaginar que antes del próximo amanecer, su vida cambiaría para siempre con la llegada de un pequeño visitante que alteraría el destino de todo el pueblo. La tarde caía perezosamente sobre San Jerónimo cuando Clemencia decidió tomar el camino largo de regreso a casa. El mercado había sido decepcionante. La tensión hacía que la gente guardara sus monedas con más recelo. Apenas había vendido la mitad de sus quesos y ahora caminaba por el sendero que bordeaba el pequeño arroyo a las afueras del pueblo, donde las higueras y los mezquites ofrecían una sombra fresca que rara vez se encontraba en el centro. El agua corría mansa, murmurando secretos entre las piedras. Clemencia se detuvo un momento, dejó su canasta en el suelo y se arrodilló para refrescarse el rostro. Fue entonces cuando lo escuchó. Un gemido débil, apenas audible bajo el canto de los grillos que comenzaban su concierto vespertino. Levantó la cabeza, alerta. El sonido volvió a llegar, esta vez más claro. No era el lamento de un animal herido, tenía una cadencia humana, infantil. «¿Quién anda ahí?», preguntó, incorporándose lentamente. Silencio. Solo el viento entre las ramas y el murmullo del agua. Guiada por un instinto que no podía explicar, Clemencia avanzó hacia un grupo de arbustos espinosos que crecían cerca del cauce. Al apartar las ramas con cuidado, contuvo el aliento. Un niño yaqui,
de no más de 6 años, yacía oculto entre la maleza. Tenía el rostro cubierto de polvo y sangre seca, y sus ojos oscuros, grandes y asustados, la miraban con un terror animal. Su pierna derecha estaba torcida en un ángulo imposible, y un corte profundo atravesaba su pequeño hombro. «Dios santo», murmuró Clemencia, arrodillándose junto a él. El niño intentó alejarse, pero el dolor lo inmovilizó. Un gemido escapó de sus labios resecos y sus ojos se llenaron de lágrimas que no se permitía derramar. «Tranquilo, pequeño», dijo ella con suavidad, extendiendo una mano con lentitud. «No voy a hacerte daño». El niño la observaba con desconfianza. Alrededor de su cuello colgaba un pequeño amuleto de cuero y cuentas de colores. Su ropa estaba desgarrada y manchada de sangre. Sin pensarlo 2 veces, Clemencia tomó su rebozo y lo extendió hacia el niño. Este no se movió, paralizado entre el miedo y el dolor. Con delicadeza, ella lo envolvió en la tela y lo levantó en brazos. Era liviano, demasiado liviano, como si sus huesos estuvieran hechos de paja seca. «Te llevaré a un lugar seguro», murmuró, aunque sabía que él no entendía sus palabras. El camino de regreso al pueblo fue una eternidad condensada en minutos. Clemencia evitó la calle principal, deslizándose por callejones y patios traseros. La luz menguante era su aliada, ocultándola de miradas curiosas o, peor aún, hostiles. Al llegar a su casa, depositó al niño sobre su cama con sumo cuidado. A la luz del quinqué, sus heridas parecían aún más graves. La pierna definitivamente estaba rota y la herida del hombro, aunque había dejado de sangrar, necesitaba atención urgente. Clemencia sabía que lo que estaba haciendo era peligroso. En tiempos como estos, ayudar a un yaqui podía considerarse traición. Pero al mirar el rostro infantil, contorsionado por el dolor, todas sus dudas se disiparon. «Don Matías», murmuró para sí misma, «él sabrá qué hacer». Matías Ordóñez era el médico del pueblo, un hombre viudo, cercano a los 60, con manos firmes y ojos que habían visto demasiado sufrimiento para juzgar a nadie. Había atendido a Emiliano en sus últimas horas, y desde entonces trataba a Clemencia con un respeto que iba más allá de la simple cortesía. Cubrió al niño con una manta ligera, le aseguró con gestos que regresaría pronto y salió nuevamente a la creciente oscuridad. La casa del médico estaba a 3 calles de distancia. Mientras caminaba, Clemencia sentía que cada sombra ocultaba ojos acusadores. Al doblar una esquina, casi chocó con el teniente Calderón, que patrullaba con 2 de sus hombres. «Doña Clemencia», dijo él, llevándose la mano al sombrero en un gesto que pretendía ser galante. «¿Qué hace una mujer sola a estas horas?» «Voy a ver a don Matías», respondió ella, tratando de que su voz sonara normal. «Tengo un dolor que no me deja dormir». Los ojos del teniente la recorrieron con lentitud, como evaluando la verdad de sus palabras. «Tenga cuidado», dijo finalmente. «Hay rumores de que algunos yaquis podrían haberse infiltrado en la zona. Salvajes, despiadados, todos ellos». «Gracias por la advertencia, teniente», respondió Clemencia, inclinando la cabeza. «Buenas noches». Cuando finalmente llegó a la casa del médico, sus nudillos golpearon la puerta con urgencia apenas contenida. Don Matías abrió, con el cabello gris despeinado y una expresión de sorpresa que se transformó en preocupación al ver su rostro. «Clemencia, ¿qué sucede?» «Necesito su ayuda, don Matías», dijo ella en voz baja. «Y su discreción». El médico la observó un momento, luego asintió y se hizo a un lado para dejarla entrar. «Es un niño», explicó Clemencia una vez que la puerta se cerró tras ellos. «Un niño yaqui, gravemente herido».
Don Matías se quedó inmóvil por un instante. Luego, sin decir palabra, comenzó a recoger sus instrumentos y medicinas, colocándolos en su gastado maletín de cuero. ¿Sabes lo que estás haciendo?, preguntó finalmente, sin mirarla. Sí, respondió ella con firmeza. Sé exactamente lo que estoy haciendo. El médico levantó la vista y sus ojos se encontraron. Había entendimiento en aquella mirada y algo más, un respeto profundo. Entonces vamos, dijo simplemente. No hay tiempo que perder. Y así, en la creciente oscuridad de la noche, dos figuras se deslizaron por las calles silenciosas de San Jerónimo, llevando consigo la esperanza para un niño que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar el destino de todo un pueblo. Cuando regresaron a la casa, el niño ardía en fiebre. Sus pequeños párpados temblaban bajo una capa de sudor frío y su respiración era irregular, como el aleteo desesperado de un pájaro herido. Don Matías dejó su maletín sobre la mesa y se arrodilló junto a la cama, examinando al pequeño con manos expertas y gentiles. «La pierna está fracturada en dos partes», murmuró, palpando con cuidado la extremidad. «Y esta herida en el hombro parece de bala», pero rozó sin entrar. Clemencia se llevó una mano a la boca, ahogando una exclamación. «¿Bala? Pero si es solo un niño». Don Matías la miró con ojos cansados. «En esta guerra, Clemencia, nadie pregunta la edad antes de disparar». El médico trabajó en silencio durante las siguientes horas. Limpió las heridas con agua y alcohol, colocó la pierna en su sitio, un procedimiento que arrancó un grito desgarrador del niño, a pesar de estar semiconsciente, y la entablilló con pedazos de madera que Clemencia cortó de una caja vieja. La herida del hombro requirió varios puntos de sutura. Afuera, la noche había desplegado su manto más oscuro. Ninguna estrella se atrevía a brillar, como si el cielo mismo se ocultara de la tragedia que se desarrollaba en la tierra. «Necesitará estos medicamentos», dijo don Matías, escribiendo con letra pulcra en un trozo de papel, «para combatir la infección y bajar la fiebre. Sin ellos...» No completó la frase, pero el silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «¿Cuánto cuestan?», preguntó Clemencia. El médico titubeó. «Son caros, Clemencia». «Vienen de la capital». Ella tomó el papel y lo miró fijamente. La cifra escrita al final hizo que su corazón se encogiera. Era más de lo que ganaba en 3 meses vendiendo quesos. «Los conseguiré», dijo con determinación. Don Matías la observó con una mezcla de admiración y preocupación. «Esto no se trata solo del dinero, Clemencia. Si alguien descubre que estás ayudando a un niño yaqui, ¿qué haría usted en mi lugar?». Lo interrumpió ella, con los ojos fijos en el rostro dormido del pequeño. ¿Lo dejaría morir? El médico suspiró y colocó una mano gastada sobre el hombro de ella. «No, no lo haría. Y por eso estoy aquí. Pero debes entender el riesgo». «Lo entiendo perfectamente». Cuando don Matías se marchó, prometiendo regresar al amanecer, Clemencia se sentó junto a la cama. La fiebre del niño había disminuido ligeramente, pero su respiración seguía siendo irregular. De vez en cuando, murmuraba palabras en su lengua, fragmentos de un mundo que ella no comprendía, pero que intuía lleno de dolor y pérdida. «Vas a estar bien, pequeño», susurró, acariciando su cabello negro y espeso. «Te lo prometo». El niño abrió los ojos brevemente, mirándola con una mezcla de confusión y temor. Ella le sonrió, tratando de transmitirle tranquilidad. Después de un momento, el pequeño volvió a cerrar los ojos, pero su expresión se había suavizado, como si por fin hubiera encontrado un lugar seguro donde descansar.
Clemencia no durmió esa noche. Mientras velaba al niño, su mente trabajaba sin descanso. Sabía lo que tenía que hacer y aunque el pensamiento le provocaba un dolor casi físico, su determinación no flaqueó. Al primer rayo de luz, salió al corral donde Lucero rumiaba tranquilamente. La vaca levantó la cabeza, reconociéndola con ese afecto simple y genuino de los animales que han compartido mucho tiempo con sus dueños. «Lo siento, vieja amiga», murmuró Clemencia, apoyando la frente contra el costado del animal. «Pero es la única manera». Don Matías llegó poco después, como había prometido. Examinó al niño y asintió con aprobación. «Ha pasado bien la noche, pero necesita esos medicamentos cuanto antes». «Los tendré hoy mismo», afirmó Clemencia. «Voy a vender a Lucero». El médico la miró con sorpresa. «Clemencia, esa vaca es tu sustento, y este niño es una vida, don Matías, una vida que puedo salvar». El anciano guardó silencio, observándola con una mezcla de admiración y tristeza. «Eres como tu esposo», dijo finalmente. «Emiliano estaría orgulloso». Después de que el médico se marchara, Clemencia se preparó para salir. Vistió su mejor falda, la que guardaba para los domingos, y se peinó con esmero. Si iba a hacer lo que tenía que hacer, lo haría con dignidad. Antes de salir, se acercó al niño. Su fiebre había bajado un poco más y ahora dormía pacíficamente. Sobre la mesa dejó un poco de agua y algo de pan, por si despertaba durante su ausencia. «Volveré pronto», susurró, aunque sabía que él no podía entenderla. El camino hacia la casa de don Gustavo Montero, el hombre más rico de San Jerónimo, fue el más difícil que Clemencia había recorrido. Lucero avanzaba dócilmente, atada con una cuerda que Clemencia sostenía con manos temblorosas. Cada paso parecía alejarla un poco más de Emiliano, de los recuerdos, de la vida que habían construido juntos. Las miradas de los vecinos la siguieron a lo largo de la calle principal. Algunos con curiosidad, otros con lástima, unos pocos con esa satisfacción malsana de ver a alguien caer más bajo. Nadie se atrevió a preguntarle directamente, pero los murmullos la envolvían como un enjambre de abejas. «Dicen que está en la ruina. Era cuestión de tiempo. Una mujer sola no puede mantener ni siquiera una vaca». Clemencia mantuvo la cabeza alta, los ojos fijos en el camino. Las palabras rebotaban contra ella sin penetrar su determinación. Solo cuando pasó frente a la iglesia y vio al padre Ignacio observándola con una expresión indescifrable, sintió que su resolución flaqueaba momentáneamente. Pero luego pensó en el niño, en sus ojos asustados, en su pequeño cuerpo roto por una violencia que no podía comprender, y siguió adelante. La mansión de don Gustavo se alzaba en la parte alta del pueblo, con sus paredes blancas y sus tejas rojas brillando bajo el sol de la mañana. Era un hombre de negocios despiadado, conocido por sacar provecho de las desgracias ajenas, pero también era el único en San Jerónimo con dinero suficiente para pagar un buen precio por Lucero. Al llegar a la gran puerta de madera labrada, Clemencia respiró hondo y llamó con firmeza. Un sirviente de aspecto adusto le abrió y la miró de arriba abajo con desdén. «Don Gustavo no recibe visitas sin cita», dijo, haciendo ademán de cerrar la puerta. «Dígale que doña Clemencia Suárez desea verlo», respondió ella con una dignidad que sorprendió al hombre, «y que traigo algo que podría interesarle». El sirviente desapareció dentro de la casa, dejando a Clemencia esperando bajo el sol que comenzaba a calentar con fuerza. Lucero mugió suavemente, como si presintiera lo que estaba por venir. Clemencia acarició su lomo con ternura, cada roce una despedida silenciosa. Tras unos minutos que parecieron horas, la puerta volvió a abrirse.
Esta vez fue el propio don Gustavo quien apareció, un hombre corpulento de unos 50 años, con el cabello negro perfectamente engominado y un traje que había sido confeccionado en la Ciudad de México. Sus ojos pequeños y astutos recorrieron a Clemencia y luego a la vaca con una mezcla de curiosidad y cálculo. Doña Clemencia saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué sorpresa tan inesperada! «Buenos días, don Gustavo», respondió ella, manteniendo la dignidad intacta. «He venido a hacerle una oferta». El hombre levantó una ceja, divertido. «¿Una oferta?» Su mirada volvió a posarse en Lucero. «Ah, entiendo. La última vaca del rancho Suárez. ¿Ha llegado finalmente el momento de rendirse?» Clemencia ignoró la provocación. «Lucero es una buena vaca lechera. Da casi 8 litros diarios y su leche es rica en grasa, perfecta para quesos finos». Don Gustavo comenzó a caminar alrededor del animal, examinándolo con ojo crítico. Lucero se mantuvo inmóvil, como si entendiera la importancia del momento. «Está algo flaca», comentó pinchando el costado de la vaca con un dedo. «Y ya no es joven. Tiene apenas 6 años», replicó Clemencia. «Y es flaca porque da toda su energía a la leche, no a la carne». Murmuró el hombre, rascándose la barbilla. «¿Y cuánto pide por ella?» Clemencia respiró hondo y mencionó una cifra, exactamente la cantidad que necesitaba para los medicamentos y un poco más para subsistir mientras encontraba otra forma de ganarse la vida. Don Gustavo soltó una carcajada seca. «Está bromeando, ¿verdad? Podría comprar 3 vacas por ese precio en Hermosillo». «Entonces vaya a Hermosillo», respondió Clemencia con tranquilidad, dando media vuelta y tirando suavemente de la cuerda de Lucero. «Buenos días, don Gustavo». No había dado ni 3 pasos cuando la voz del hombre la detuvo. «Espere, espere», dijo, con un tono ligeramente menos arrogante. «No nos precipitemos. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo». Clemencia se volvió lentamente. Don Gustavo la observaba con una nueva expresión, una mezcla de respeto reluctante e interés renovado. «Le ofrezco la mitad», dijo finalmente. «No es suficiente». 3/4, entonces, y es mi última oferta. Clemencia calculó mentalmente. Sería justo lo necesario para los medicamentos, sin margen para nada más. Pero el niño no podía esperar. «De acuerdo», accedió finalmente. 3/4. Don Gustavo sonrió, satisfecho de haber conseguido una pequeña victoria, sin saber que para Clemencia cualquier precio que salvara al niño era aceptable. «Miguel», llamó a su sirviente, «trae el dinero de mi despacho y lleva esta vaca al establo trasero». Mientras esperaban, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Don Gustavo la miraba con curiosidad mal disimulada. «Debe estar desesperada para vender su última vaca», comentó finalmente. «¿Deudas? Necesidades», respondió ella simplemente. «Si es dinero lo que necesita», continuó él acercándose un paso, «podría haber otras formas de conseguirlo. Una mujer hermosa como usted no debería pasar penurias estando sola». Clemencia lo miró directamente a los ojos, y algo en su mirada hizo que don Gustavo retrocediera ligeramente. «Prefiero la compañía de mi dignidad a la de cualquier hombre que crea que puede comprarla», dijo con voz suave pero firme. Antes de que él pudiera responder, Miguel regresó con una pequeña bolsa de cuero. Don Gustavo contó las monedas con deliberada lentitud y se las entregó a Clemencia. Ella las guardó en el bolsillo de su falda sin contarlas. Por alguna razón, estaba segura de que la cantidad era exacta. Don Gustavo era demasiado orgulloso para hacer trampas en una transacción tan pequeña. La despedida de Lucero fue breve. Clemencia le susurró unas palabras al oído y acarició su hocico una última vez.
La vaca la miró con esos ojos grandes y mansos, como si entendiera, como si le diera permiso para dejarla ir. «Cuídela bien», dijo a Miguel, que ya se llevaba al animal hacia el establo. «Le gusta que le rasquen detrás de las orejas cuando está nerviosa». El sirviente asintió, sorprendido por la petición. Mientras caminaba de regreso por la calle principal, Clemencia sentía las miradas como agujas en la piel. Sabía lo que todos pensaban, que había vendido lo último que le quedaba, que ahora estaría a merced de la caridad ajena. Pero en su bolsillo, las monedas pesaban con una promesa diferente, la promesa de una vida salvada. La botica estaba en la plaza central, un establecimiento pequeño pero bien surtido, regentado por don Felipe, un hombre menudo con anteojos siempre a punto de caerse de su nariz afilada. Cuando Clemencia entró y presentó la receta de don Matías, sus cejas se alzaron con sorpresa. «Estos medicamentos son muy costosos», doña Clemencia comentó, ajustándose los anteojos. «Y bastante específicos. ¿Puedo preguntar para quién son?» «Para alguien que los necesita desesperadamente», respondió ella con firmeza. «Los tiene disponibles». Don Felipe la miró durante un largo momento. Luego asintió lentamente. «Sí, los tengo. Llegaron en el último envío de Hermosillo». Mientras el boticario preparaba el pedido, mezclando polvos y líquidos en pequeños frascos de cristal, Clemencia observaba la plaza a través de la ventana. La vida en San Jerónimo continuaba su curso normal. Mujeres que regresaban del mercado, hombres que discutían política frente a la cantina, niños que corrían persiguiendo un aro de metal. Todos ajenos al pequeño drama que se desarrollaba en su casa, a la vida que pendía de un hilo y que ella estaba determinada a salvar. «Aquí tiene», dijo don Felipe, entregándole un paquete cuidadosamente envuelto. «Siga exactamente las instrucciones de don Matías. Este es un antibiótico potente, pero si se administra incorrectamente...» «Entiendo», asintió Clemencia. «Gracias». Cuando salió de la botica, el sol estaba en su cenit. El calor hacía que el aire vibrara sobre las calles polvorientas. Clemencia apretó el paquete contra su pecho y apresuró el paso. Había estado fuera demasiado tiempo, y aunque el niño había estado tranquilo cuando lo dejó, la preocupación le carcomía el alma. Al doblar la esquina que llevaba a su casa, se detuvo en seco. Frente a su puerta estaban el teniente Calderón y dos de sus hombres, hablando con una mujer que Clemencia reconoció como su vecina, doña Josefina, una viuda amargada conocida por su lengua viperina. «Juraría que escuché llantos de niño anoche», decía Josefina, gesticulando animadamente. «Y esa mujer nunca ha tenido hijos, teniente». «Es muy sospechoso, especialmente con todos esos salvajes merodeando por la zona». El teniente Calderón asentía gravemente, su mano descansando sobre la culata de su pistola. «Investigaremos, doña Josefina. Si hay algún yaqui escondido en este pueblo, lo encontraremos». Clemencia retrocedió lentamente, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. No podía entrar a su casa ahora, no con ellos vigilando. Pero tampoco podía quedarse fuera indefinidamente. El niño necesitaba los medicamentos, y pronto. Fue entonces cuando una mano se posó suavemente sobre su hombro. Sobresaltada, se giró para encontrarse con el rostro amable del padre Ignacio. «Venga conmigo, doña Clemencia», dijo en voz baja. «Creo que necesitamos hablar». El padre Ignacio la condujo por callejones estrechos hasta la parte trasera de la iglesia. Entraron por una pequeña puerta lateral que daba a la sacristía, un espacio austero con una mesa de madera gastada y estantes llenos de objetos litúrgicos. El aire olía a incienso y a cera de velas. «Siéntese, por favor», dijo el sacerdote, señalando una silla.
Nadie nos molestará aquí. Clemencia se sentó, aún aferrando el paquete de medicamentos contra su pecho, como si temiera que alguien pudiera arrebatárselo. ¿Cómo está el niño?, preguntó el padre Ignacio en voz baja. La pregunta la dejó sin aliento. Lo miró con ojos desorbitados. «¿Cómo? Don Matías vino a confesarse esta mañana», explicó el sacerdote con una pequeña sonrisa. «Y aunque el secreto de confesión es sagrado, digamos que me dio a entender que debía estar atento a usted y a sus circunstancias actuales». Clemencia bajó la mirada, sin saber si sentirse traicionada o agradecida. «No está bien», respondió finalmente. «Tiene fiebre y necesita estos medicamentos urgentemente, y no puede regresar a su casa mientras el teniente esté allí», completó el padre Ignacio, asintiendo. «Entiendo». Se levantó y caminó hacia una pequeña ventana que daba a la plaza. Desde allí podían ver parcialmente la calle que llevaba a la casa de Clemencia. «Doña Josefina siempre ha tenido demasiada imaginación y muy poco corazón», comentó con un suspiro. «Pero esta vez sus chismes podrían tener consecuencias graves». Se volvió hacia Clemencia con una expresión seria que envejecía su rostro joven. «Sabe lo que está arriesgando al ayudar a ese niño, ¿verdad?». «Sí», respondió ella sin titubear. «Mi vida, tal vez. Pero no podía dejarlo morir, padre. Es solo un niño». El sacerdote la observó en silencio por un momento, como si evaluara la profundidad de su determinación. «La guerra nos convierte en bestias, doña Clemencia», dijo finalmente. «Nos hace olvidar nuestra humanidad. Lo que usted está haciendo es un recordatorio de lo que deberíamos ser, de lo que Cristo nos enseñó a ser». Se acercó a un pequeño armario, lo abrió y sacó una sotana negra y un sombrero eclesiástico. «Póngase esto», dijo, entregándoselos, «y espere aquí. Voy a asegurarme de que el camino esté despejado». Antes de que pudiera protestar, el padre Ignacio salió por la puerta principal de la iglesia. Desde la ventana, Clemencia lo vio caminar con paso decidido hacia su casa. Se detuvo a hablar con el teniente Calderón, gesticulando animadamente. Después de unos minutos, el militar y sus hombres asintieron y se alejaron, siguiendo al sacerdote en dirección a la cantina. Clemencia no perdió tiempo. Se colocó la sotana por encima de su vestido y se puso el sombrero, ocultando su cabello. Con el paquete firmemente sujeto bajo el brazo, salió por la puerta trasera y se dirigió a su casa por callejones secundarios, manteniendo la cabeza baja. Cuando por fin entró a su hogar, el alivio casi la hizo desplomarse. El niño seguía en la cama, aparentemente dormido, pero su respiración era más laboriosa que antes y las mejillas ardían con un rubor febril. Rápidamente, Clemencia se despojó del disfraz y preparó los medicamentos según las instrucciones de don Matías. Con infinita delicadeza, levantó la cabeza del niño y le administró la primera dosis, sosteniendo el pequeño frasco contra sus labios resecos. «Vamos, pequeño», murmuró. «Necesitas tomar esto para mejorar». Para su alivio, el niño bebió obedientemente, aunque hizo una mueca por el sabor amargo. Después, Clemencia limpió su frente con un paño húmedo y le susurró palabras tranquilizadoras, aunque sabía que él no las entendía. Las horas pasaron lentamente. Fuera, el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, bañando la habitación con una luz dorada. Clemencia no se apartó del lado del niño, vigilando cada respiración, cada pequeño cambio en su rostro. Cerca del anochecer, alguien llamó suavemente a la puerta. Clemencia se tensó, pero luego reconoció el patrón: 3 golpes suaves, una pausa y 2 más. Era la señal que habían acordado con don Matías.
Al abrir, encontró al médico y al padre Ignacio, ambos con expresiones sombrías. «El pueblo está inquieto», dijo el sacerdote mientras entraban. «El teniente Calderón ha convocado una reunión en la plaza para mañana. Dice que hay indicios de que algunos yaquis podrían estar escondidos en San Jerónimo o sus alrededores». «¿Sospechan de mí?», preguntó Clemencia, cerrando la puerta tras ellos. «No directamente», respondió don Matías, acercándose al niño para examinarlo. «Pero doña Josefina ha estado sembrando dudas, y usted sabe cómo son los rumores en un pueblo pequeño. Crecen como la mala hierba». Mientras el médico revisaba al niño, Clemencia y el padre Ignacio se retiraron a la pequeña cocina. «Le conseguí algo de leche para el niño», dijo el sacerdote, sacando una pequeña cantimplora de su bolso. «No es mucho, pero ayudará». «Gracias, padre», respondió ella, conmovida por el gesto. «¿Cómo lo convenció de irse?» «Le dije al teniente que había escuchado confesiones preocupantes. Insinué que algunos hombres del pueblo habían visto a yaquis cerca del Arroyo Grande, al otro lado del valle». Hizo una pausa, con una pequeña sonrisa. «No fue exactamente una mentira. En mis años como sacerdote, he escuchado muchas confesiones sobre avistamientos de yaquis, aunque la mayoría fueran producto del miedo o del tequila». Don Matías se unió a ellos, con una expresión más aliviada. «La fiebre está bajando», informó. «Y la herida del hombro no muestra signos de infección. El medicamento está funcionando». «¿Y la pierna?», preguntó Clemencia. «Sanará, pero llevará tiempo. Y dejará una cojera, me temo». Clemencia asintió, agradecida de que al menos viviría. «¿Cuánto tiempo hasta que pueda, hasta que esté lo suficientemente fuerte?», preguntó sin completar la verdadera pregunta. «¿Cuánto tiempo hasta que pueda regresar con su gente?». «2 semanas, como mínimo», respondió el médico. «La pierna necesita inmovilidad absoluta para comenzar a sanar correctamente». El padre Ignacio miró hacia la ventana, donde las primeras estrellas comenzaban a asomarse en el cielo crepuscular. «No tenemos 2 semanas», dijo con voz grave. «Si esta cacería continúa, es cuestión de días, tal vez horas, antes de que registren cada casa del pueblo». Los 3 se sumieron en un silencio pesado, cada uno consciente de la gravedad de la situación. «Debe haber una manera», murmuró Clemencia finalmente. «No he llegado tan lejos para rendirme ahora». Desde la cama, un suave gemido les hizo volver la atención hacia el niño. Se había despertado y los observaba con ojos grandes y asustados. Clemencia se acercó inmediatamente, sentándose a su lado y ofreciéndole agua. Para su sorpresa, el niño tomó su mano y la apretó ligeramente. Un gesto tan humano, tan universal, que le humedeció los ojos. «Tajoca», dijo el pequeño, tocándose el pecho con la mano libre. «Tajoca, ¿es su nombre?», preguntó el padre Ignacio, acercándose con cautela para no asustarlo. El niño, Tajoca, miró al sacerdote con recelo, pero no soltó la mano de Clemencia. «Sí, debe ser su nombre», respondió ella, sonriendo al pequeño. «Tajoca es un nombre hermoso». Le acarició el cabello con ternura, y por primera vez desde que lo encontró, el niño le devolvió una sonrisa tímida. «Bien, Tajoca», dijo don Matías, con la voz suave que reservaba para sus pacientes más jóvenes. «Vamos a cuidarte, pero necesitamos que seas muy valiente y muy silencioso. ¿Entiendes?». Aunque el niño no comprendía las palabras, pareció captar la intención. Asintió solemnemente, como si entendiera la gravedad de su situación, incluso a su corta edad. Afuera, el viento comenzó a soplar, haciendo crujir las viejas maderas de la casa. Era un sonido que siempre había reconfortado a Clemencia, como el susurro de un viejo amigo. Pero esta noche sonaba diferente.
como una advertencia. El amanecer llegó con una claridad despiadada, como si la naturaleza misma quisiera iluminar cada rincón, exponer cada secreto. Clemencia, que había dormido apenas unas horas en la silla junto a la cama, despertó sobresaltada por el sonido de cascos de caballos y voces alteradas en la calle. Se asomó con cautela por la ventana, apartando apenas la cortina. Un grupo de soldados recorría el pueblo, casa por casa. A la cabeza iba el teniente Calderón, rígido sobre su caballo negro, con el rostro endurecido por lo que parecía una mezcla de determinación y rabia. Junto a él, para consternación de Clemencia, cabalgaba don Gustavo Montero. «Buscan a alguien de la tribu», murmuró para sí misma. «Pero, ¿por qué tanto empeño?». La respuesta llegó cuando los jinetes se detuvieron frente a la cantina. El teniente desmontó y se dirigió a los hombres que ya se congregaban en la plaza, atraídos por el alboroto. «Ciudadanos de San Jerónimo», su voz resonó con autoridad. «Anoche, la hacienda de don Gustavo fue atacada por un grupo de yaquis. Robaron ganado y mataron a 2 de sus peones. Un murmullo de temor y rabia recorrió a la multitud. Don Gustavo permanecía sobre su caballo, su rostro una máscara de dignidad ofendida. Pero había algo en sus ojos, un brillo calculador que Clemencia había visto antes cuando regateaba por Lucero. «Tenemos razones para creer», continuó el teniente, «que uno o más de estos salvajes podrían estar escondidos en el pueblo o sus alrededores. Quizás heridos en la refriega. Vamos a registrar cada casa, cada granero, cada rincón de San Jerónimo». Clemencia sintió que el corazón se le paralizaba. Miró hacia la cama donde Tajoca dormía, su pequeño pecho subiendo y bajando con una respiración aún irregular. La fiebre había bajado considerablemente durante la noche, pero seguía débil, incapaz siquiera de caminar. Tenía que sacarlo de allí, y rápido. ¿Pero a dónde? ¿Y cómo? Con su pierna rota. Un golpe suave en la puerta trasera la sacó de su desesperación. Con pasos silenciosos, cruzó la casa y preguntó en un susurro: «¿Quién es?». «Soy yo, Mercedes», respondió una voz familiar. Clemencia abrió la puerta con cautela. La anciana herbolaria estaba allí, con su eterno rebozo marrón y una canasta cubierta con un paño. «Don Matías me lo contó todo», dijo sin preámbulos, entrando y cerrando la puerta tras de sí. «He venido a ayudar». Antes de que Clemencia pudiera responder, Mercedes se dirigió a la cama y observó al niño con ojos expertos. «Un yaqui, sin duda», murmuró. «¿Y por la marca en su mejilla? Del clan del Río. Mi abuela era de ese clan, ¿sabes? Antes de que la obligaran a casarse con un mestizo y olvidar sus raíces». Se volvió hacia Clemencia, que la miraba atónita. «No pongas esa cara, mujer. No todos en este pueblo hemos olvidado de dónde venimos. Algunos todavía recordamos cuando los yaquis y los mexicanos comerciaban en paz». Mercedes destapó su canasta, revelando hierbas frescas, vendas limpias y un pequeño frasco de cristal con un líquido verdoso. «Esto ayudará con el dolor», explicó mostrando el frasco. «Y estas hierbas, mezcladas con el medicamento de don Matías, acelerarán la curación. Pero necesitará tiempo, y me temo que eso es lo que no tenemos». Como confirmando sus palabras, los cascos de los caballos se escucharon más cerca. Los soldados avanzaban por la calle, casa por casa. «Van a venir aquí», dijo Clemencia, con la voz apenas audible. «Y lo encontrarán». Mercedes la miró con una intensidad que parecía penetrar hasta su alma. «No, si lo escondemos bien», respondió, y sus ojos se dirigieron hacia la trampilla casi invisible en el suelo de la cocina. Clemencia siguió su mirada y comprendió. Aquella trampilla llevaba a un pequeño sótano que Emiliano había excavado para almacenar víveres durante los meses más calurosos.
Era estrecho y oscuro, pero podría servir. Entre las dos, y con infinito cuidado para no lastimar su pierna, trasladaron a Tahoka al sótano. El niño, aunque consciente, no emitió ni un sonido, como si entendiera instintivamente la necesidad de silencio. Clemencia colocó una almohada bajo su cabeza y una manta ligera sobre su cuerpo. «Volveré pronto», le susurró, apretando su pequeña mano. «No tengas miedo». Tahoka asintió, sus ojos grandes y solemnes fijos en ella. Había una confianza en esa mirada que le estrujó el corazón. Apenas habían cerrado la trampilla y disimulado su ubicación con una alfombra vieja, cuando golpearon con fuerza la puerta principal. «¡Abran en nombre del gobierno federal!». La voz del teniente Calderón resonó como un latigazo. Mercedes se sentó tranquilamente en una silla, tomando su canasta de hierbas, como si hubiera venido de visita, mientras Clemencia iba a abrir. El teniente entró como una tormenta, seguido por 2 soldados con rifles y, para consternación de Clemencia, por don Gustavo. «Buenos días, señora Suárez», saludó el teniente con una formalidad fría. «Estamos registrando todas las casas en busca de rebeldes yaquis. ¿Me permite?». No era una pregunta, y sin esperar respuesta, hizo un gesto a sus hombres, que comenzaron a revisar la casa metódicamente. Don Gustavo se quedó cerca de la puerta, observando con una mezcla de curiosidad y desdén. Sus ojos se posaron en la cama deshecha y una sonrisa casi imperceptible curvó sus labios. «Veo que tiene visita, doña Clemencia», comentó señalando a Mercedes. «Doña Mercedes me trae hierbas para mis dolores», respondió Clemencia con una calma que no sentía. «La edad trae achaques, como bien sabrá usted». El comentario, una sutil referencia a los años de don Gustavo, hizo que su sonrisa se tensara. Uno de los soldados se acercó a la cocina y Clemencia sintió que el corazón se le detenía. El hombre caminó directamente sobre la alfombra que ocultaba la trampilla y por un terrible momento pareció notar algo. Se detuvo, frunciendo el ceño. «¿Sucede algo, sargento?», preguntó el teniente, notando su vacilación. El soldado miró al suelo, luego a Clemencia, que mantenía una expresión neutra, a pesar de que sentía que cada latido de su corazón era audible en la habitación. «No, señor», respondió finalmente. «Solo me pareció...». «Nada, señor. No hay nada aquí». Mercedes tosió suavemente, atrayendo la atención. «Si me permiten, señores», dijo con voz temblorosa de anciana, «les agradecería que se apresuraran. Doña Clemencia necesita descansar. Anoche tuvo fiebre, y mis hierbas solo funcionan si el cuerpo está en reposo». El teniente la miró con recelo, pero don Gustavo intervino. «Vamos, teniente, es obvio que aquí no hay nadie, y tenemos muchas casas más por revisar». Después de un último vistazo suspicaz, el teniente asintió y ordenó a sus hombres retirarse. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Clemencia se apoyó contra la pared, sus piernas temblando tanto que apenas la sostenían. «Por Dios», susurró. «Pensé que nos habían descubierto». Mercedes se acercó a la ventana y observó a los hombres alejarse. «Volverán», dijo con certeza. «Ese Montero no es tonto. Vio algo que despertó su sospecha». Clemencia se arrodilló y levantó la alfombra, abriendo la trampilla. Tahoka la miró desde abajo, sus ojos brillando en la penumbra como los de un animal nocturno. «Tenemos que sacarlo de aquí», dijo, ayudándolo a salir con cuidado. «Pero, ¿a dónde?». Mercedes guardó sus hierbas con movimientos precisos, pensativa. «Conozco un lugar», dijo finalmente. «Mi hermana vive en una pequeña choza en las colinas, a unas 2 horas a pie del pueblo. Vive sola desde que su marido murió, y casi nadie va por allí.
podría llevarlo. ¿2 horas a pie? Clemencia miró la pierna rota de Tahoka. «Es imposible. No a pie», replicó Mercedes. «Necesitamos un carro. Vendí mi única vaca ayer», dijo Clemencia con amargura. «No tengo dinero para alquilar un carro. Y aunque lo tuviera, ¿quién me lo alquilaría sabiendo que el teniente está buscando yaquis?» Mercedes sonrió, una sonrisa llena de astucia y determinación. «No necesitamos alquilar nada», dijo. «El viejo carro de don Felipe está detrás de la botica y él nunca lo usa desde que compró el nuevo. Además, me debe favores, muchos favores. Pero ¿cómo sacaríamos a Tahoka del pueblo sin que nos vean?» La anciana se acercó a la ventana nuevamente, observando el movimiento en la calle principal. Los soldados continuaban su búsqueda metódica, pero la mayoría de los habitantes permanecían en sus casas, asomándose apenas por las ventanas. «Esta noche», dijo Mercedes con determinación, «cuando todos duerman, incluso los soldados, lo sacaremos envuelto en mantas, como si fuera un bulto de ropa. Y tú, Clemencia, vendrás con nosotros». «¿Yo?» Clemencia miró a Mercedes con incredulidad. «No puedo abandonar mi casa. Todo lo que Emiliano y yo construimos». La anciana tomó sus manos entre las suyas, ásperas y cálidas, como la corteza de un árbol viejo. «¿Qué queda aquí para ti, Clemencia?», preguntó con voz suave pero firme. «Vendiste tu vaca. La casa se está cayendo a pedazos, y cuando descubran que ayudaste a un yaqui, ¿crees que te perdonarán, que te dejarán en paz?». Clemencia bajó la mirada hacia Tahoka, que las observaba con ojos atentos, como si intentara descifrar el significado de sus palabras a través de sus expresiones. «No puedo dejarlo solo», murmuró. «Él confía en mí». «Por eso mismo debes venir», insistió Mercedes. «Mi hermana es buena persona, pero no habla la lengua yaqui. El niño te necesita, al menos hasta que se recupere lo suficiente y podamos devolverlo a su gente». Clemencia sintió un nudo en la garganta. Devolverlo a su gente era lo correcto, lo sabía, pero la idea de separarse de Tahoka, de no saber si estaría bien, le provocaba un dolor inesperado. «De acuerdo», dijo finalmente, «iré con ustedes». Mercedes asintió satisfecha. «Prepara solo lo esencial. Comida, ropa, medicinas para el niño. Yo volveré al anochecer con el carro». Después de que Mercedes se marchara, Clemencia pasó el resto del día en un estado de nerviosa actividad. Empacó ropa en un pequeño atillo, guardó los medicamentos restantes y con el poco dinero que le quedaba de la venta de Lucero, compró provisiones que no levantaran sospechas: harina, frijoles, algo de fruta seca. Entre cada tarea, regresaba junto a Tahoka, quien pasaba entre estados de sueño inquieto y momentos de alerta silenciosa. Durante uno de estos últimos, el niño la sorprendió tomando su mano y señalando hacia el pequeño altar en la pared. «¿La Virgen?», preguntó Clemencia, siguiendo su mirada. Tahoka negó con la cabeza y señaló con más insistencia. No era la imagen religiosa lo que llamaba su atención, sino la fotografía junto a ella. «Ah, es Emiliano», explicó ella tomando el retrato y mostrándoselo. «Mi esposo murió hace 2 años». Aunque Tahoka no entendía sus palabras, pareció captar el significado. Con una seriedad impropia de su edad, se llevó una mano al pecho y luego señaló hacia el cielo, en un gesto que Clemencia interpretó inmediatamente. «¿Tu padre?», preguntó imitando el gesto. «¿Tu padre también está en el cielo?». El niño asintió, y sus ojos se llenaron de lágrimas que contuvo con una dignidad asombrosa. Clemencia sintió que su corazón se contraía. Lo abrazó suavemente, permitiéndole apoyar la cabeza en su hombro. «Lo siento, pequeño», susurró, acariciando su cabello. «Lo siento mucho».
Permanecieron así en un silencio compartido, unidos por un dolor que no necesitaba traducción. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Clemencia sintió crecer la ansiedad. Cada ruido la sobresaltaba, cada sombra que pasaba frente a su ventana parecía la de un soldado. Tahoka, percibiendo su nerviosismo, se mantenía extraordinariamente quieto, como si entendiera la necesidad de pasar desapercibidos. Finalmente, cerca de la medianoche, 3 golpes suaves sonaron en la puerta trasera. Clemencia dejó escapar un suspiro de alivio al ver a Mercedes, acompañada por el padre Ignacio. «Don Felipe no podía venir él mismo», explicó la anciana en voz baja. «Demasiado arriesgado, pero nos prestó su carro y nos dio esto». Sacó de su bolso un pequeño frasco con un líquido oscuro. «Láudano», explicó, «para el dolor del niño durante el viaje». El padre Ignacio se acercó a Tahoka y le sonrió con calidez. «El camino será difícil», dijo, volviéndose hacia Clemencia. «Pero he preparado un escondite en la parte trasera del carro, bajo sacos de grano. Si nos detienen, diremos que llevamos provisiones a las familias necesitadas en las colinas». Clemencia asintió, agradecida por la previsión. «¿Y los soldados?», preguntó. «¿Siguen patrullando?» «Se han retirado al cuartel improvisado en la escuela», respondió el sacerdote. «Pero hay 2 guardias en la salida norte del pueblo. Tendremos que usar el camino viejo, por el barranco». El camino viejo era apenas una vereda, abandonada hacía años por su peligrosidad, especialmente de noche. Bordeaba un precipicio y tenía fama de ser frecuentado por coyotes y otros depredadores. «Es nuestra única opción», dijo Mercedes, como leyendo sus pensamientos. «Debemos partir ahora, antes de que cambien la guardia». Con extremo cuidado, envolvieron a Tahoka en mantas, asegurándose de inmovilizar su pierna lo mejor posible. El niño no emitió ni un quejido, aunque el dolor debía ser considerable. Le dieron una pequeña dosis de láudano, lo suficiente para adormecer el sufrimiento sin dejarlo inconsciente. Clemencia miró por última vez su hogar, las paredes encaladas que habían sido testigos de su felicidad con Emiliano, de su dolor tras su muerte y ahora de este extraño giro del destino. En el altar, la fotografía de su esposo parecía observarla con una mezcla de tristeza y comprensión. «Adiós», susurró, tomando la imagen y guardándola en su atillo. «Vamos juntos en este viaje». El carro esperaba en la parte trasera de la casa, oculto entre arbustos. Era un vehículo viejo pero sólido, tirado por un caballo moteado que Mercedes presentó como Sombra. El padre Ignacio ayudó a acomodar a Tahoka en la parte trasera, entre sacos de grano dispuestos de manera que formaban un refugio casi invisible desde el exterior. «Yo conduciré», dijo Mercedes, subiendo al pescante con una agilidad sorprendente para su edad. «Conozco este camino desde niña». Clemencia se acomodó junto a Tahoka, sosteniendo su mano para transmitirle seguridad. El padre Ignacio se despidió con una bendición apresurada. «Que Dios los proteja», dijo, y había una emoción real en su voz. «Rezaré por ustedes». «Gracias, padre», respondió Clemencia. Por todo, el carro se puso en marcha, avanzando lentamente por callejones oscuros hasta alcanzar el límite del pueblo. Mercedes guiaba a Sombra con manos expertas, evitando hacer ruido. La noche era clara, con una luna menguante que proporcionaba suficiente luz para ver el camino sin necesidad de lámparas que pudieran delatarlos. Al llegar a la bifurcación que llevaba al camino viejo, Mercedes detuvo el carro momentáneamente. «A partir de aquí debemos ser extremadamente cuidadosos», advirtió. «El camino es traicionero y cualquier sonido podría alertar a los guardias».
Clemencia asintió, apretando la mano de Tahoka, que permanecía sorprendentemente alerta a pesar del láudano. Sus grandes ojos oscuros reflejaban la luz de la luna, observando todo con una mezcla de curiosidad y temor. El carro comenzó a descender por la pendiente que llevaba al barranco. El camino era apenas visible, cubierto en partes por la vegetación que había crecido sin control durante años. Las ruedas crujían sobre piedras sueltas, y más de una vez, Clemencia contuvo el aliento cuando el vehículo se inclinó peligrosamente hacia el vacío. Mercedes guiaba con concentración absoluta, murmurando ocasionalmente palabras de ánimo a Sombra, que avanzaba con paso firme pero cauteloso. Habían recorrido quizás la mitad del camino cuando un sonido rompió el silencio de la noche. El inconfundible relincho de un caballo, seguido por voces masculinas a lo lejos. «Patrulla», susurró Mercedes, deteniendo el carro. «Quizás una búsqueda nocturna». «¿Nos han visto?», preguntó Clemencia, su corazón latiendo con fuerza. «No lo creo, pero no podemos arriesgarnos a seguir avanzando. El ruido de las ruedas nos delataría». Se quedaron inmóviles, apenas respirando. Las voces se acercaron y pronto pudieron distinguir palabras sueltas. «Registrar cada cueva. Recompensa por cada salvaje capturado. El teniente dice que puede haber más escondidos». Entonces, para horror de Clemencia, Tahoka comenzó a temblar violentamente. No era miedo, se dio cuenta, sino los efectos de la fiebre que regresaba. «Shh, pequeño», susurró, abrazándolo. «Todo estará bien». Pero el niño no podía controlar los espasmos, y cada sacudida hacía que los sacos de grano se movieran, produciendo un suave roce. Mercedes miró hacia atrás con preocupación. «Si lo oyen», comenzó, pero no necesitó terminar la frase. Clemencia tomó una decisión instantánea. Con movimientos rápidos pero silenciosos, salió del escondite y se dirigió a Mercedes. «Sigue adelante», ordenó en voz baja. «Yo los distraeré». «¿Qué?». Mercedes la miró con horror. «No, es demasiado peligroso. No hay otra forma. Si nos encuentran, matarán al niño y nos arrestarán a nosotras. Al menos así, ustedes tendrán una oportunidad». Antes de que Mercedes pudiera protestar, Clemencia saltó del carro y se adentró entre los arbustos, en dirección opuesta al camino, haciendo suficiente ruido para ser notada. ¿Quién anda ahí?», llamó una voz masculina. Clemencia no respondió, pero continuó moviéndose, rompiendo ramas y pisando con fuerza. Escuchó el sonido de caballos aproximándose, y cuando estuvo segura de que los soldados la seguían a ella y no al carro, comenzó a correr. La persecución fue breve pero intensa. Clemencia conocía bien el terreno, pero los soldados tenían caballos y la ventaja de la luz de la luna. Pronto se encontró acorralada contra una pared de roca con 3 jinetes cerrándole el paso. «Vaya, vaya», dijo uno de ellos, desmontando. «¿Qué tenemos aquí? Una mujer sola en el barranco, en medio de la noche». La luz de una lámpara iluminó su rostro, y Clemencia reconoció a uno de los hombres del teniente Calderón. «Sargento Reyes», dijo tratando de mantener la compostura. «Buenas noches». «Doña Clemencia Suárez», respondió el hombre, sorprendido. «¿Qué hace aquí?». Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una explicación creíble. «Estaba recogiendo hierbas», dijo finalmente. «Doña Mercedes me dijo que las plantas medicinales son más potentes si se recogen bajo la luna menguante». El sargento la miró con evidente incredulidad. «¿Hierbas? ¿En medio de la noche? ¿Con yaquis merodeando la zona?». «Las necesitaba con urgencia», insistió ella. «Para mis dolores mensuales». Los hombres intercambiaron miradas incómodas,
como suelen hacer los hombres cuando se mencionan temas femeninos. Clemencia aprovechó ese momento de vacilación. «Si me disculpan, debo regresar al pueblo», dijo, intentando pasar entre ellos. «Se hace tarde». «Un momento». El sargento la detuvo. «¿Dónde están estas hierbas que supuestamente vino a recoger?» Clemencia sintió que el corazón se le detenía. No había pensado en ese detalle. «Yo no encontré las que buscaba», improvisó. «Por eso estaba regresando». El sargento la estudió por un largo momento. Luego miró hacia el camino viejo. «¿Escucharon eso?», preguntó a sus hombres. «Me pareció oír algo, como ruedas sobre piedras». Clemencia contuvo la respiración. Si decidían investigar, encontrarían el carro, a Mercedes, a Tahoca. «Probablemente un coyote, señor», dijo uno de los soldados. «Hay muchos por aquí». El sargento no parecía convencido, pero finalmente asintió. «La acompañaremos de regreso al pueblo, doña Clemencia», dijo, con un tono que no admitía réplica. «Es peligroso que ande sola por estos lugares». «No es necesario. Conozco el camino», protestó ella débilmente. «Insisto», respondió él, ofreciéndole una mano para subir a su caballo. «El teniente Calderón querría asegurarse de que llega sana y salva, especialmente considerando las circunstancias inusuales de este encuentro. No tenía opción». Con el corazón pesado pero la mente clara, Clemencia aceptó la mano del sargento y montó tras él. Mientras el caballo emprendía el regreso hacia San Jerónimo, miró por encima del hombro hacia el camino viejo, donde Mercedes y Tahoca continuaban su viaje hacia la seguridad. «Cuídalo bien», pensó, enviando una plegaria silenciosa a la noche. «Y perdóname por no poder acompañarte, pequeño». El regreso a San Jerónimo fue un tormento silencioso. Cada paso del caballo alejaba a Clemencia de Tahoca, de la promesa que le había hecho al pequeño. Pero en su interior una chispa de esperanza persistía. Mercedes conocía el camino, era fuerte y astuta. Si alguien podía llevar al niño a un lugar seguro, era ella. La plaza del pueblo estaba desierta cuando llegaron, iluminada apenas por un par de faroles que proyectaban sombras fantasmales sobre los edificios. El sargento Reyes la condujo directamente al improvisado cuartel general en la escuela, donde el teniente Calderón aún trabajaba a pesar de la hora. «¿Qué significa esto, sargento?», preguntó, levantando la vista de unos mapas desplegados sobre el escritorio. «La encontramos en el barranco, señor», informó Reyes, «sola, en medio de la noche. Dice que estaba buscando hierbas». El teniente observó a Clemencia con una mirada penetrante, como si intentara desarmarla pieza por pieza. «¿Hierbas, doña Clemencia?». Su tono era suave, casi cortés, pero con un filo de acero bajo la superficie. Una actividad bastante peligrosa en estos tiempos, ¿no le parece? «La necesidad no entiende de peligros, teniente», respondió ella, sosteniendo su mirada. «Y mis dolencias no esperan a que amanezca». «Entiendo», dijo él, aunque su expresión indicaba lo contrario. «Sin embargo, hay algo que me intriga. Esta mañana registramos su casa y parecía estar en perfecta salud. Ahora, de repente, sufre dolencias tan graves que la obligan a arriesgar su vida por unas hierbas». Clemencia sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero mantuvo la compostura. «Las dolencias de las mujeres van y vienen, teniente. No es algo que solamos discutir con hombres armados que irrumpen en nuestras casas». Un destello de irritación cruzó el rostro del militar. «Su insolencia no la ayuda, señora». Se levantó y caminó hacia ella. «Especialmente cuando tengo informes de que ha estado actuando de manera sospechosa últimamente». «¿Sospechosa?». Clemencia alzó las cejas.
¿Vender mi vaca para sobrevivir es sospechoso? O quizás se refiere a mi costumbre de mantenerme alejada de chismes y acusaciones. Me refiero, dijo el teniente, inclinándose hacia ella, a que don Gustavo Montero informó que, durante la venta de su vaca, usted parecía extremadamente ansiosa por obtener dinero, y que después la vieron comprando medicamentos costosos en la botica, medicamentos que, según don Felipe, suelen usarse para heridas graves. Clemencia maldijo interiormente. Don Gustavo. Por supuesto que había notado su urgencia, su desesperación, y ahora, como un buitre, aprovechaba para sembrar sospechas. «Mi salud es asunto mío, teniente», respondió con frialdad. «Y si le preocupa tanto, puede preguntarle a don Matías. Él me recetó esos medicamentos». «¡Oh! ¡Lo hicimos!», sonrió el teniente, y algo en esa sonrisa hizo que Clemencia sintiera náuseas. Don Matías inicialmente confirmó su historia, pero bajo presión, finalmente admitió que nunca le recetó tales medicamentos. El corazón de Clemencia se detuvo por un instante. Don Matías había confesado, no era posible. El médico jamás la traicionaría. «Está mintiendo», dijo con más seguridad de la que sentía. Don Matías nunca diría tal cosa. El teniente regresó a su escritorio y tomó un papel. «Esta es su confesión, firmada hace apenas unas horas», lo extendió hacia ella. «Admite haber atendido a un niño yaqui herido en su casa, a petición suya». Clemencia tomó el papel con manos temblorosas. Allí estaba, la inconfundible firma del médico al pie de una declaración detallada, pero algo no encajaba. La caligrafía no era la de don Matías. Conocía bien su letra pulcra, había visto sus recetas incontables veces. Esta era una imitación bastante buena, pero no perfecta. «Es falso», dijo, devolviendo el papel. «Esta no es la letra de don Matías. ¿Dónde está él? Exijo verlo». «Me temo que eso no será posible», respondió el teniente, guardando el documento. «Don Matías sufrió un desafortunado accidente mientras estaba bajo custodia. No sobrevivió». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Clemencia. Don Matías muerto, asesinado, más probablemente por negarse a traicionarla. La culpa la golpeó con fuerza, seguida inmediatamente por un frío terror. Si eran capaces de matar a un médico respetado, ¿qué no le harían a ella? «Esto es un ultraje», dijo, luchando por mantener la voz firme. «Don Matías era un hombre honorable, y usted es un asesino con uniforme». La mano del teniente se movió tan rápido que apenas pudo verla. El golpe la derribó de la silla y el sabor metálico de la sangre inundó su boca. «Cuidado con sus palabras, señora», advirtió él, sacudiéndose la mano como si hubiera tocado algo sucio. «Su situación ya es precaria, no la empeore con acusaciones infundadas». Clemencia se incorporó lentamente, limpiándose la sangre del labio partido. El dolor era intenso, pero el odio que sentía en ese momento era aún más fuerte. «¿Qué quiere de mí?», preguntó finalmente. «Información», respondió el teniente. «Quiero saber dónde está el niño yaqui. Y quiero saber quién lo ayudó a escapar. Así que no habían capturado a Mercedes y Tajoca, un pequeño alivio en medio de tanta oscuridad». «No sé de qué me habla», dijo con calma. «No hay ningún niño». El teniente suspiró, como si estuviera genuinamente decepcionado. Esperaba que fuera razonable. Doña Clemencia hizo un gesto al sargento Reyes. «Llévela a la celda. Mañana continuaremos esta conversación cuando haya tenido tiempo de reconsiderar su posición». Mientras el sargento la conducía fuera de la oficina, Clemencia vio por la ventana que el cielo comenzaba a aclararse en el este.
Un nuevo día nacía, trayendo consigo incertidumbre y peligro, pero también esperanza. En algún lugar de las colinas, Mercedes y Tahoca estarían llegando a su refugio, y mientras el niño estuviera a salvo, todo lo demás, incluso su propia vida, era un precio que estaba dispuesta a pagar. La celda era apenas un cuarto pequeño al fondo de la escuela, originalmente usado para almacenar libros y materiales. Ahora, despojado de estantes y con una burda reja instalada en la puerta, servía como prisión improvisada. No había ventanas, solo una pequeña rendija cerca del techo que dejaba entrar un hilo de luz, suficiente para distinguir el paso del día a la noche, pero nada más. Clemencia se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared fría. El labio le pulsaba donde el teniente la había golpeado, y un cansancio profundo invadía cada centímetro de su cuerpo. Pero no se permitió llorar. Las lágrimas, pensó, eran un lujo que no podía darse en ese momento. Las horas pasaron en un silencio interrumpido, solo por los pasos ocasionales de un guardia o el murmullo distante de voces. Nadie vino a verla. Nadie le ofreció agua o comida. Era como si el mundo la hubiera olvidado. Al mediodía, cuando el calor convertía la pequeña celda en un horno, la puerta se abrió brevemente. Un soldado joven, casi un niño, le dejó una jarra de agua y un pedazo de pan duro sin decir palabra. Sus ojos, sin embargo, evitaron los de ella, como si no pudiera soportar mirar directamente a una mujer encarcelada. «Gracias», dijo Clemencia suavemente. El muchacho se sobresaltó al oír su voz, asintió apenas perceptiblemente y cerró la puerta con rapidez. Más tarde, cuando el sol ya había comenzado su descenso, escuchó pasos apresurados y voces alteradas. La puerta de la celda se abrió con brusquedad y el teniente Calderón entró, seguido por don Gustavo y el alcalde Valverde. «Se acabó el tiempo de contemplaciones, señora», espetó el teniente. «Tenemos informes de que un grupo de yaquis ha sido visto dirigiéndose hacia San Jerónimo, y no son unos pocos guerreros perdidos, son decenas, posiblemente un centenar». Clemencia lo miró sin comprender. ¿Un centenar de guerreros yaquis? Eso no tenía sentido. Los yaquis rara vez se movían en grupos tan grandes. Preferían tácticas de guerrilla, ataques rápidos con pequeños contingentes. «¿Qué tiene eso que ver conmigo?», preguntó. «Usted lo sabe perfectamente», intervino don Gustavo, su rostro congestionado por la ira o el miedo. «Ese mocoso que escondió debe ser el hijo de algún jefe importante. Y ahora vienen por él. Y por usted», añadió el alcalde Valverde, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo. «Ese salvaje debe haberle contado a su gente sobre la mujer que lo ayudó». «¿Dónde está el niño, doña Clemencia?», exigió el teniente. «Es su última oportunidad. Si coopera ahora, quizás podamos negociar con ellos, evitar una masacre». Clemencia guardó silencio, evaluando la situación. Si lo que decían era cierto, si realmente un grupo tan grande de yaquis se aproximaba al pueblo, algo extraordinario estaba sucediendo. ¿Vendrían realmente por Tahoca? ¿Habría logrado Mercedes contactarlos de alguna manera? «No lo sé», respondió finalmente, y aunque lo supiera, no se lo diría. «Ese niño merece vivir, como cualquier niño, y ustedes lo único que quieren es utilizarlo como moneda de cambio, o peor». El teniente dio un paso hacia ella, con la mano levantada, pero don Gustavo lo detuvo. «No hay tiempo para esto», dijo. «Los vigías dicen que llegarán al amanecer. Tenemos que preparar la defensa». «No podemos defender el pueblo contra tantos», gimió el alcalde. «Apenas tenemos 20 soldados y algunos civiles armados». «Entonces evacuaremos a las mujeres y los niños», decidió el teniente.
Los hombres capaces se quedarán a luchar. Y usted, señora, miró a Clemencia con desprecio, será nuestro último recurso. Si todo falla, la entregaremos a ellos. Quizás su vida valga algo para esos salvajes. Los tres hombres salieron, dejándola nuevamente sola con sus pensamientos. Pero ahora, un nuevo sentimiento surgía entre el miedo y la incertidumbre. Esperanza. Si los yaquis venían en tal número, no era para atacar sin sentido. Venían por algo específico, o por alguien. La noche cayó sobre San Jerónimo, trayendo consigo un silencio tenso, expectante. Desde su celda, Clemencia podía escuchar el movimiento constante, carretas que partían cargadas de mujeres y niños, órdenes gritadas, el sonido metálico de armas siendo preparadas. En algún momento de la madrugada, la puerta de su celda volvió a abrirse. Esta vez era el padre Ignacio quien entraba, llevando una pequeña lámpara de aceite y un bulto bajo el brazo. «No tenemos mucho tiempo», susurró, dejando la lámpara en el suelo. «El teniente ha ordenado que todos los hombres se concentren en la plaza. Ha colocado barricadas en las entradas del pueblo». «Padre». Clemencia se acercó a él, aliviada de ver un rostro amigo. «¿Qué está pasando? ¿Es cierto lo de los yaquis?» «Es cierto», confirmó él, desplegando lo que llevaba, una manta, un pequeño zurrón con comida y una cantimplora. Los vigías los vieron acampar a unas millas del pueblo. Son muchos, Clemencia, más de los que hemos visto jamás. Y lo más extraño es que no parecen estar en pie de guerra. No se mueven como guerreros que preparan un ataque. ¿Y Tajoca? ¿Mercedes? ¿Ha sabido algo de ellos?» El sacerdote negó con la cabeza. «Nada seguro. Hay rumores de que una anciana y un niño fueron vistos por un pastor en las colinas, pero nadie ha confirmado nada». Se acercó más a ella, bajando la voz hasta un susurro casi inaudible. «Escucha, he conseguido la llave de la puerta trasera de la escuela. Cuando todos estén concentrados en las barricadas, podría sacarte de aquí. Hay un caballo esperando detrás de la iglesia». Clemencia lo miró con sorpresa. «¿Me está ofreciendo escapar, padre?» «Te estoy ofreciendo una oportunidad de vivir», respondió él con seriedad. «Lo que hiciste por ese niño fue un acto de verdadera caridad cristiana. No mereces morir por ello». Ella reflexionó por un momento, sopesando las opciones. Luego, para asombro del sacerdote, negó con la cabeza. «No puedo irme», dijo con voz firme. «Si escapo ahora, confirmaré todas sus sospechas. Pensarán que realmente soy una traidora, que tengo algún tipo de alianza con los yaquis, y el pueblo pagará el precio. Pero Clemencia...» «No, padre», lo interrumpió suavemente. «Agradezco su intención, pero mi lugar está aquí. Si los yaquis vienen por mí, debo enfrentarlos. Y si vienen por Tajoca, debo hacer lo que pueda para protegerlo, aunque sea desde esta celda». El padre Ignacio la observó con una mezcla de admiración y tristeza. «Eres una mujer extraordinaria, Clemencia Suárez», dijo finalmente. «Emiliano estaría orgulloso». Dejó la manta, la comida y la cantimplora y se despidió con una bendición apresurada. «Rezaré por ti», prometió antes de salir, «y estaré cerca, pase lo que pase». Las horas restantes de la noche transcurrieron con una lentitud agonizante. Clemencia se envolvió en la manta, agradeciendo el pequeño confort que proporcionaba contra el frío de la madrugada. Comió un poco, más para mantener las fuerzas que por hambre real, y bebió agua en pequeños sorbos, consciente de que podría pasar mucho tiempo antes de recibir más. Cuando las primeras luces del alba comenzaron a filtrarse por la pequeña rendija, un silencio absoluto cayó sobre San Jerónimo. Era el silencio tenso que precede a la tormenta,
el aliento contenido de un pueblo entero esperando su destino. Y entonces lo escuchó, un sonido rítmico, distante al principio, luego cada vez más claro. No eran tambores de guerra ni gritos de batalla, era el paso ordenado, casi ceremonial, de muchos caballos avanzando al unísono. La puerta de la celda se abrió de golpe. El teniente Calderón, con el uniforme impecable y el rostro tenso, entró seguido por 2 soldados. «¡Levántese!», ordenó secamente. «¡La quieren a usted!». «¿Quiénes?», preguntó Clemencia, aunque ya conocía la respuesta. «Los salvajes», escupió el teniente. «Han rodeado el pueblo. Son al menos 100 guerreros, tal como temíamos, pero no han atacado. Su líder ha pedido hablar con usted». Clemencia se puso de pie, tratando de controlar el temblor de sus piernas. ¿El líder yaqui quería hablar con ella? ¿Por qué? ¿Qué les ha dicho? «Que consideraríamos su petición», respondió el teniente. «No estamos en posición de negarnos. Nos superan en número 5-1 y tienen el pueblo completamente rodeado. Los soldados la flanquearon, sujetándola por los brazos más como apoyo que como restricción. Mientras la conducían fuera de la escuela, hacia la plaza central, Clemencia vio por primera vez el estado del pueblo. Barricadas improvisadas en cada esquina, hombres armados con rifles y escopetas, rostros pálidos de miedo asomándose por ventanas entreabiertas. En la plaza, una escena surrealista la esperaba. El alcalde, don Gustavo, y otros notables del pueblo formaban un semicírculo tenso. Frente a ellos, a unos 20 pasos de distancia, un solo hombre a caballo esperaba. Era un yaqui alto, de hombros anchos y rostro marcado por cicatrices antiguas. Llevaba una cinta roja en la frente y una pluma de águila en el cabello negro trenzado. Su mirada, profunda y serena, se fijó en Clemencia en cuanto apareció. Detrás de él, visible desde cualquier punto de la plaza, se extendía una línea de guerreros a caballo. Eran docenas, quizás más de 100, como había dicho el teniente, todos inmóviles, todos en silencio, todos con los rostros pintados para la guerra, pero sin hacer ningún gesto hostil. El teniente Calderón empujó a Clemencia hacia adelante. «Aquí está la mujer», anunció con voz alta pero temblorosa. «¿Qué quieren de ella?». El líder yaqui desmontó con un movimiento fluido y dio 3 pasos hacia Clemencia. Cuando habló, lo hizo en un español rudimentario pero comprensible. «Mi nombre es Cajeme», dijo, su voz profunda resonando en la plaza silenciosa. «Y he venido a ver a la mujer que salvó a mi hijo». Un silencio absoluto cayó sobre la plaza. Las palabras de Cajeme resonaban en el aire como un eco imposible. «He venido a ver a la mujer que salvó a mi hijo». Los habitantes de San Jerónimo intercambiaron miradas de asombro y confusión. El teniente Calderón palideció visiblemente, mientras don Gustavo daba un paso atrás, como si temiera que la proximidad a Clemencia pudiera contagiarle algún castigo inminente. Para Clemencia, sin embargo, el mundo pareció detenerse por un instante. «¿Su hijo?», había dicho. Tajoca era el hijo del líder yaqui más temido y respetado de la región. El niño al que había acogido, alimentado y protegido, era el heredero de Cajeme. «¿Su hijo?», logró articular finalmente, su voz apenas audible. Cajeme asintió solemnemente. «Mi único hijo», respondió. «La anciana de las hierbas nos encontró ayer en las colinas, nos llevó hasta Tajoca y nos contó todo lo que hiciste por él, Mercedes». Así que había logrado llegar a las colinas y, de alguna manera, había contactado con los yaquis. Clemencia sintió una oleada de alivio al saber que tanto ella como el niño estaban a salvo. «¿Cómo está?», preguntó con urgencia. Su pierna, la fiebre, una expresión de sorpresa cruzó brevemente el rostro de Cajeme,
como si no esperara esa preocupación genuina. Luego, sus facciones se suavizaron casi imperceptiblemente. «Vive gracias a ti», dijo. «La fiebre ha cedido, la pierna sanará, aunque nuestro curandero dice que nunca será tan fuerte como antes». «Lo siento», murmuró Clemencia, bajando la mirada. «Hice lo que pude, pero no fue suficiente». «Le salvaste la vida». La voz de Cajeme adquirió un tono más cálido. «Cuando tantos otros de tu gente solo buscan quitársela a los míos». El teniente Calderón dio un paso al frente, visiblemente incómodo con el giro que estaba tomando la conversación. «Si han venido a recuperar al niño, ya lo tienen», dijo con firmeza forzada. «No hay necesidad de más complicaciones». Cajeme lo miró con una frialdad que hizo que el militar retrocediera instintivamente. «No he terminado de hablar con esta mujer», dijo, y aunque su tono seguía siendo tranquilo, había en él una autoridad indiscutible. Se volvió nuevamente hacia Clemencia. «Taoca me contó que vendiste tu última vaca para comprar medicinas para él». Clemencia se sorprendió. ¿Cómo podía saberlo el niño? Ella nunca se lo había dicho. «Me vio salir con Lucero», comprendió en voz alta, «y luego volver sin ella, pero con los medicamentos». Cajeme asintió. «Un niño yaqui aprende a observar desde muy pequeño», dijo. «Es la diferencia entre vivir o morir en nuestro mundo». Dio un paso más hacia ella, y ahora estaban tan cerca que Clemencia podía ver las arrugas alrededor de sus ojos, marcas de sol y preocupaciones que hablaban de una vida dura pero digna. «Sacrificaste lo último que tenías por un niño que no conocías, de un pueblo al que te han enseñado a temer y odiar», continuó Cajeme. «Eso es algo que mi gente entiende y respeta profundamente. El sacrificio, el honor». Alzó una mano y uno de los guerreros de la línea avanzó hacia ellos, llevando algo envuelto en una manta. Cuando llegó junto a Cajeme, desenvolví el bulto revelando el colgante de cuero y cuentas que Tajoca había llevado al cuello. «Mi hijo quiere que tengas esto», dijo Cajeme, ofreciéndoselo. «Es el amuleto protector que su madre le hizo antes de morir. Dice que ahora debe protegerte a ti». Con manos temblorosas, Clemencia tomó el amuleto. Era un trabajo delicado, con cuentas de colores dispuestas en un patrón que parecía contar una historia. En el centro, un pequeño trozo de turquesa brillaba con luz propia. «No puedo aceptarlo», dijo conmovida. «Es demasiado valioso. Para mi hijo, tú eres más valiosa», respondió Cajeme con sencillez. Desde el otro lado de la plaza, don Gustavo observaba la escena con creciente inquietud. Su rostro, normalmente seguro y arrogante, ahora mostraba una mezcla de miedo y cálculo. «Esto es absurdo», exclamó finalmente. «Están confraternizando con el enemigo en plena plaza pública». Cajeme lo miró, y algo en su expresión hizo que don Gustavo tragara saliva nerviosamente. «¿Enemigo?», preguntó el líder yaqui con voz peligrosamente suave. «Mi pueblo ha vivido en estas tierras desde antes que tus abuelos nacieran. Comerciamos con los mexicanos durante generaciones. Fue su codicia por nuestra tierra lo que nos convirtió en enemigos». Dirigió su mirada hacia Clemencia nuevamente. «Pero hoy no he venido a hablar de guerras o de tierras», continuó. «He venido a saldar una deuda de honor». Hizo un gesto amplio con el brazo, y toda la línea de guerreros se movió al unísono. Para asombro de los presentes, cada jinete llevaba atado a su montura un animal: vacas, terneros, cabras, incluso algunos caballos. Decenas de animales, más de los que Clemencia había visto juntos en mucho tiempo. «Vendiste tu última vaca para salvar a mi hijo», dijo Cajeme. «A cambio, te traemos un nuevo rebaño. Y algo más». De entre la línea de guerreros, una figura familiar emergió, avanzando hacia ellos.
Lucero, la vaca que Clemencia había vendido a don Gustavo, caminaba mansamente guiada por un joven yaqui. «¡Eso es robo!», chilló don Gustavo, su rostro congestionado por la indignación. «¡Esa vaca es mía! ¡La compré legalmente!». Cajeme lo miró con desdén. «La compraste, aprovechándote de su desesperación», respondió. «La pagaste por menos de la mitad de su valor, sabiendo que ella no tenía opción. Teniente». Don Gustavo se volvió hacia Calderón. «¡Haga algo! Están robando mi propiedad en pleno día». El teniente, sin embargo, parecía haberse encogido varios centímetros. Miró nerviosamente de Cajeme a don Gustavo y luego a la imponente línea de guerreros que rodeaba la plaza. «Don Gustavo», dijo finalmente, con voz apenas audible, «creo que sería prudente llegar a un acuerdo amistoso». «¡Cobarde!», escupió el hacendado. «Todos ustedes son unos cobardes». Se volvió hacia Clemencia, el odio deformando sus facciones. «Y tú, traidora, conspirando con salvajes, esto no quedará así». Dio un paso amenazador hacia ella, pero se detuvo en seco cuando Cajeme se interpuso entre ambos. No había agresividad en su postura, solo una presencia inamovible. «La mujer está bajo mi protección ahora», dijo con una calma aterradora, «igual que todos los que la ayudaron». Miró alrededor hacia los habitantes de San Jerónimo que observaban la escena con una mezcla de temor y fascinación. «No hemos venido a buscar guerra», anunció, elevando la voz para que todos pudieran oírlo. «Hemos venido a honrar a una mujer que mostró compasión cuando otros solo mostraron crueldad, que vio a un niño donde otros veían a un enemigo». Se volvió hacia Clemencia. «Mi pueblo y yo nos retiramos hoy», dijo. «Pero debes saber que desde este día eres hermana de los yaquis. Tu casa es nuestra casa, tu tierra, nuestra tierra». El padre Ignacio, que había permanecido en silencio observando desde un lado de la plaza, dio un paso adelante. «Quizás», dijo con voz clara, «esto sea el comienzo de algo nuevo. Un puente entre dos mundos que han estado separados demasiado tiempo por el miedo y la incomprensión». Cajeme lo miró con interés, como evaluando la sinceridad de sus palabras. «Quizás», concedió finalmente, «el tiempo lo dirá». Se volvió hacia Clemencia una última vez. «Tu nombre será recordado en las historias de mi pueblo, Clemencia Suárez», dijo. Y había una calidez genuina en su voz. La mujer que vendió su última vaca para salvar a un niño yaqui. Con un gesto solemne, montó nuevamente su caballo. La plaza entera contenía el aliento, como si el mundo estuviera suspendido en ese momento preciso, en esa encrucijada entre la guerra y la paz, el odio y la comprensión. «Viviremos o moriremos juntos en esta tierra», declaró Cajeme, mirando a todos los presentes. «Esa es la verdad que todos debemos aceptar algún día». Y con esas palabras, hizo girar su caballo y, seguido por su impresionante línea de guerreros, comenzó a alejarse lentamente de San Jerónimo. El ganado quedó allí, en la plaza, junto a Lucero, que mugió suavemente como reconociendo a su antigua dueña. Una semana después, Clemencia estaba sentada en el porche de su casa, observando el atardecer. El nuevo corral, construido con la ayuda de varios vecinos, albergaba ahora más animales de los que jamás había soñado poseer. La historia de su encuentro con Cajeme había corrido como el viento por toda la región, transformándola de una viuda al borde de la pobreza en una especie de leyenda viviente. Don Gustavo había dejado el pueblo, humillado y temeroso de represalias por parte de los yaquis. El teniente Calderón había sido transferido a otro destacamento,
y un nuevo oficial, más moderado en sus puntos de vista, había tomado su lugar. Pero el cambio más significativo no era visible para los demás. Estaba en el interior de Clemencia, en la certeza renovada de que incluso en los tiempos más oscuros, un acto de compasión podía iluminar el camino hacia un futuro diferente. El sol se hundía tras las colinas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, cuando vio una pequeña figura acercándose por el camino. Cojeaba ligeramente, apoyándose en un bastón tallado, pero avanzaba con determinación. Clemencia se levantó de un salto, el corazón latiendo con fuerza. No podía ser, y sin embargo, esa silueta pequeña y decidida. —¿Tahoka? —murmuró, descendiendo los escalones del porche. El niño se detuvo a unos metros de distancia, sonriendo tímidamente. A su lado, Mercedes aparecía entre las sombras, como si hubiera estado escondida tras los árboles. «Ha insistido en venir a verte», explicó la anciana. «Su padre le dio permiso. Dice que tiene algo que decirte». Tahoka avanzó otro paso y con voz clara, en un español cuidadosamente ensayado, dijo: «Gracias, madre de mi corazón». Clemencia sintió que las lágrimas brotaban libremente por sus mejillas. Se arrodilló y abrió los brazos, y el niño corrió hacia ella, cojeando pero sin importarle el dolor. Se abrazaron bajo el cielo del atardecer, mientras Lucero mugía suavemente desde el corral y las primeras estrellas comenzaban a asomarse en el firmamento. En ese momento, en ese abrazo, no existían yaquis ni mexicanos. No había fronteras ni guerras, solo dos seres humanos unidos por el más simple y a la vez más poderoso de los lazos, la compasión que trasciende todas las barreras. Y así, en aquel pequeño pueblo del norte de Sonora, una viuda que había vendido su última vaca para salvar a un niño herido, descubrió que la verdadera riqueza no se mide en ganado o en tierras, sino en la capacidad de ver la humanidad en el rostro del otro, incluso cuando el mundo entero insiste en ver solo a un enemigo.